Hola a todos y bienvenidos a este video informativo proporcionado por Pintec SAS. Hoy hablaremos acerca de la impermeabilización general de fachadas dividiendo el video en tres partes. Primeramente acerca de qué es la impermeabilización de fachadas, cuándo hacer la impermeabilización de fachadas y los factores que deterioran las fachadas. En segundo lugar hablaremos acerca de los procedimientos para impermeabilizar fachadas según su acabado. Y tercero, acerca de los beneficios e importancia de invertir de forma temprana en la impermeabilización de fachadas. Comencemos. La impermeabilización general de fachadas es un proceso relacionado al acabado general de las estructuras en las áreas externas que se encuentren expuestas a las condiciones meteorológicas y atmosféricas, donde dicho proceso tiene como finalidad proteger las áreas internas de la estructura de cualquier tipo de filtración de agua. Este proceso se lleva a cabo de forma periódica cada 6 a 7 años, dependiendo principalmente de factores naturales que aceleran el deterioro de las propiedades impermeables, donde las condiciones meteorológicas y atmosféricas de concentración de humedad en el aire, precipitaciones constantes, cambios de temperatura, corrientes de aire continua y exposición a rayos UV aceleran el deterioro. Después, tenemos otros factores como los movimientos telúricos que acentúan grietas y fisuras en la fachada con el paso del tiempo, y finalmente factores atmosféricos adulterados por la intervención de la contaminación humana, tales como las lluvias ácidas y la condensación del smog. Con los materiales que poseen funciones impermeables en las fachadas desgastados por todos estos factores, la filtración del agua va a ocasionar importantes deterioros a nivel biológico, con la formación de hongos y bacterias, a nivel estético, dañando los acabados como pinturas, estucos, entre otros, a nivel físico, deteriorando la estructura y a nivel químico, con la activación del salitre en la composición de los materiales de la estructura, evidenciando las famosas manchas blancas o acumulando cristales del mismo salitre en la superficie. Ahora bien, todo esto sin mencionar los daños a los bienes privados como en la madera de los muebles o las superficies en hierro sin resistencia al óxido o la ropa, o también las afecciones a la salud humana donde diagnósticos como el resfriado común o una infección bacteriana o por hongos pueden estar vinculadas a la concentración de humedad en un ambiente con impermeabilizado deficiente. ¿Cómo funciona en este caso la impermeabilización de fachadas? Bueno, esto siempre dependerá de los materiales utilizados para la construcción de una estructura, específicamente su acabado en las fachadas, y eventualmente del deterioro actual de las superficies. Con esta información podemos deducir qué materiales son necesarios para su impermeabilización y por eso mismo el procedimiento cambia si las superficies son en pañete, en graniplast, en estuco, en mampostería, en ladrillo, etc. Adicionalmente, se tratan los vanos entre marco-muro y los vanos entre marco y vidrio para el caso de la marquetería metálica. Sin embargo, ahora mismo vamos a hablar de las tres más comunes: el ladrillo, el graniplast y la marquetería en aluminio. Para impermeabilizar las áreas en ladrillo se divide en tres procedimientos todos los trabajos necesarios para sellar todas las grietas, poros, fisuras y capilares que se encuentren. El primer procedimiento es la boquilla general de todas las áreas, aplicando una lechada de mortero impermeable a base de 4 compuestos: agua, cemento gris convencional, arena de pozo y un aditivo polimérico que le añade la función impermeable al mortero y mejore su adherencia con el mortero antiguo. El segundo procedimiento es el lavado, que es posterior a la boquilla y se procede con el lavado general del área removiendo los excesos de la lechada aplicada utilizando mecanismos de hidropresión con regulación manual del PSI, según las exigencias de la lavada, y adicionalmente con la ayuda de restauradores químicos de ladrillo a base de componentes ácidos que no solo facilitan la remoción del exceso de la boquilla, sino que también remueven la acumulación de alcalinos, la acumulación de salitre y otros componentes similares que se encuentran en la superficie, además de restaurar y realzar el color original del ladrillo. Finalmente, el último procedimiento es aplicar una capa uniforme de hidrófugo especial para el ladrillo, el cual provee una capa incolora a base de siliconas que la protegen de todas las precipitaciones, evitando la absorción del agua o la filtración de la misma en la superficie. Ya hablando ahora del graniplast, esta área requiere de 4 procedimientos mínimos para su impermeabilización, donde el primero de ellos es el tratamiento de grietas y fisuras. El acabado de este tipo de superficies hace mucho más propenso la generación de fisuras y grietas que surgen a partir de imperfectos estructurales y
movimientos telúricos naturales o por asentamiento. Por eso mismo, aunque se resanen con el mismo material, su deterioro en el futuro es más acelerado en comparación con otros procedimientos. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe identificar todos los imperfectos de la superficie y pronunciarlos aún más, de ser necesario, con la ayuda de alguna herramienta manual como un cincel o una herramienta eléctrica como una pulidora. Esto con el objetivo de facilitar la aplicación del sellante elástico a base de poliuretano, donde dicho sellante es flexible a todos estos movimientos en la estructura, lo cual previene la reaparición temprana de las fisuras en el futuro. El segundo procedimiento es el resane, donde identificamos los paños del material que se encuentren desprendidos o muy deteriorados, removiéndolos manualmente para después aplicar el mismo material resanando esta área. El tercer procedimiento, una vez resanados todos los paños y grietas, procedemos con la aplicación uniforme en toda el área de algún imprimante a base de polímeros que selle todos los poros en el acabado de la superficie y posteriormente mejora el rendimiento y adherencia de la pintura impermeable. Y como último y cuarto procedimiento, preparada toda el área ya finalmente, el paso para el acabado final es la aplicación de mínimo 2 capas de pintura impermeabilizante en toda la superficie. Ya para terminar con la ventanería, esta área se divide en 2 procedimientos para su mantenimiento, siendo el primero la aplicación perimetral de silicona transparente antihongos con resistencia UV para exteriores entre el marco y el muro de forma perimetral y, de ser necesario, entre el marco y el vidrio para el caso de la marquetería metálica. El segundo y último procedimiento es la limpieza general de los vidrios y de los marcos en el caso de las alfajías para remover los residuos generados durante el desarrollo de la obra. Si el complejo residencial donde vives ya tiene 7 años o más desde que lo entregó la constructora o realizó el último mantenimiento, debes tener en cuenta los siguientes beneficios de invertir de forma temprana para la impermeabilización de fachadas. Primero, reduce el costo del aumento del proyecto a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Una vez pasado el tiempo promedio recomendado, el paso de los años aumenta los costos en mano de obra, materiales, seguridad social y administración, no solo por factores como la tasa efectiva de inflación anual, el porcentaje del aumento del salario mínimo anual o la devaluación de la moneda local frente al dólar, sino que también los mismos factores mencionados anteriormente que intervienen en el deterioro de las fachadas año tras año las degeneran aún más, ayudando al incremento de los precios por complejidad en el procedimiento. Por lo tanto, invertir de forma temprana en la impermeabilización ayuda a ahorrar un promedio del 10% del incremento anual sobre el costo total de la obra. Es decir, si el proyecto costaba, como ejemplo, un total de 380 millones para el año 2022, para el año 2023 va a costar aproximadamente 417, para el año 2024 unos 465 y así sucesivamente. El segundo beneficio está relacionado con la reducción y prevención de costos indirectos por daños en el inmueble. Ten en cuenta que posiblemente todos los días estás lidiando con la filtración y concentración de humedad en tu inmueble, que daña la pintura en tus paredes, que daña tus muebles en madera e incluso concentra hongos que estropean tu ropa. Con la impermeabilización puedes tener la seguridad de que el agua no se filtrará para seguir dañando tus cosas. Además, como tercer beneficio, te va a prevenir de posibles afecciones en la salud relacionadas con alguna infección bacteriana o por hongos o algún tipo de resfriado común que son muy normales en los ambientes que están concentrados con humedad. El cuarto beneficio está relacionado con la mejora considerable del acabado estético en tus fachadas, eliminando por completo la despigmentación del Reniplas que causa la diferencia de tonos, eliminando las manchas del ladrillo y realzando su color también, y por último dejando tu ventanería reluciente y libre de manchas. El quinto y último beneficio probablemente sea uno de los más relevantes, ya que aumenta proporcionalmente el precio y las probabilidades de vender tu inmueble. Posiblemente has tenido dificultades para vender tu inmueble, ya que sea en un complejo de propiedad horizontal o una casa, siempre será mucho más atractivo para el mercado si el estado general de sus fachadas son estéticas y cumplen eficazmente con evitar la concentración de humedad en el interior. Por tal razón, invertir en la impermeabilización general de las fachadas actúa como un valor agregado que puede aumentar directamente el valor del inmueble del valor actual y mejorar las probabilidades de venderlo. Considere que la impermeabilización general de fachadas en agrupaciones residenciales generalmente se divide el costo final del proyecto en la totalidad de inmuebles que lo componen
por medio de una cuota extraordinaria, donde el valor de la cuota apenas alcanza el 1% en promedio del valor del inmueble para proyectos de impermeabilización de fachadas. Pero si a este le sumamos otras impermeabilizaciones como la de cubiertas o impermeabilizaciones a nivel freático para últimos y primeros pisos en caso de ser necesario, la cuota apenas supera el 1,5% del valor total del inmueble aproximadamente. Es decir, si suponemos que hay un total de 400 inmuebles y cada uno de ellos está evaluado en 100 millones de pesos promedio y el proyecto de fachadas cuesta 380 millones, la cuota extraordinaria apenas corresponde al 9,5% del avalúo promedio actual del inmueble, y una vez terminada la impermeabilización, el avalúo de su inmueble será superior. Recuerda que entre más grande la agrupación, más costoso el proyecto, pero la proporción es aproximadamente la misma. Por último, queremos recordarle que no importa cuánto se pudo haber ahorrado en el pasado, sino cuánto se puede ahorrar y ganar en el futuro ahora que puede tomar la decisión. Agradecemos que se haya quedado con nosotros hasta el final del video. Esperamos que toda la información dentro le haya sido útil. Para más información puede comunicarse con nosotros por medio de nuestros canales digitales.